Así que bueno, dicho este preámbulo, gracias a todos nuevamente por estar acá acompañándonos en un lugar histórico. Veía afuera el cartel, cantó en 1933 Carlos Gardel, pero estamos casi 100 años después hablando de la reforma laboral. Así que un orgullo estar en este teatro histórico de San Isidro. Ahora bien, vamos a dar a nuestro querido compañero amigo Esteban Gulquenque, soy jurista, más conocido como soy jurista en las redes y compañero de cátedra, para empezar este disparador y esta charla, esta jornada sobre reforma laboral. Gracias a todos, voy a pedir un fuerte aplauso para Esteban. Les pido el power mientras. Me parece que me voy a parar porque si no, no voy a leer mi propio power. Mientras, para romper el hielo, les cuento que yo doy clases en la UBA, en la Facultad de Derecho, desde el 2011, pero también bailo salsa y bachata, y yo en este escenario bailé salsa y bachata. Así que es un placer. Les pido el power. Voy a hablar del salario dinámico. El salario dinámico es un tema que me impactó. Me impactó por cómo lo venden en los medios. Porque en los medios nos vendieron que el trabajador, gracias al salario dinámico, iba a ganar más plata. Que esto era algo nuevo, que esto era algo novedoso. Entonces, lo que voy a analizar ¿es algo nuevo esto? En los términos de la ley de contrato de trabajo, hay ciertas normas que antes de la reforma laboral, de la ley bases, antes de la reforma laboral de modernización, ya estaban vigentes en los términos del artículo 81, 104, 112 de la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque el salario por productividad es algo que está hace mucho tiempo. De hecho, si ven ese fallo Rato con Stani de 1964, ya existía esta discusión. ¿Y qué se dijo básicamente acá, en este fallo? Que esta garantía constitucional de igual remuneración, igual tarea, tiene un límite, porque igualdad en igualdad de condiciones. Pero si hay, por ejemplo, una razón fundada en que hay mayor eficiencia o laboriosidad, sí se puede pagar más. Esto es plenamente constitucional. Entonces la pregunta es, ¿qué es esto del salario dinámico? Eso es lo que nos preguntamos básicamente. ¿Por qué antes existía? O sea, antes el trabajador que cobraba presentismo podía reclamar presentismo. Antes el trabajador básicamente que cobraba comisiones podría cobrar más por comisiones por venta versus el otro trabajador. Eso estaba previsto en el ordenamiento. Pero, qué complicado está este PowerPoint. Ahí está. Pero, para que lo tengan en cuenta, el legislador, cuando introduce esta figura del 104 bis, establece ciertos requisitos y ciertos modos. Por ejemplo, lo primero que dice es que este salario dinámico, llamémoslo así, este concepto remunerativo nuevo, se puede incorporar por negociación colectiva, y acá es muy amplio, por rama actividad, pero también por acuerdo individual. Nosotros los que estudiamos Derecho Social, Derecho Laboral, sabemos que el orden público laboral existe porque es difícil hablar de la voluntad del trabajador, porque el trabajador ¿qué quiere? Cobrar su salario, quiere darle de comer a sus hijos, pagar el alquiler. Pero la ley habilita esto. Pero más allá de eso, también habilita por decisión unilateral del empleador. O sea que estos son los supuestos por los cuales se puede introducir. ¿Y cuál es la fundamentación, la causa fuente de este monto? Mérito personal del trabajador o aspectos propios de la organización. Súper amplio, digamos. Entonces, ¿cuál es la única diferencia con lo que estaba antes? Que el 104 bis de la ley 27802 de la ley de modernización expresamente establece que no hay una continuidad tácita, una ultraactividad, ni por la costumbre. En cualquier momento te lo pueden sacar. Y la verdad que para analizar este fenómeno jurídico, me gustaría ver un ejemplo práctico. Imagínense un trabajador, Juancito. Juan trabaja y cobra 1 millón de básico, pero se esfuerza mucho y le están pagando un adicional nuevo, el adicional dinámico, le pagan 1 millón más. O sea que este salario dinámico hace que Juan en total cobre 2 millones de pesos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el empleador en cualquier momento puede reducirle el salario a Juan, en este caso a la mitad. Y de acuerdo al 104 bis de la ley de contrato de trabajo actual,
lo puede hacer. Lo primero que analizamos es las consecuencias prácticas. Y tenemos que volver a las bases, tenemos que volver por qué existe el orden público, por qué existe el principio de irrenunciabilidad, por qué existe el abuso de derecho, el uso abusivo del ius variandi. Y la consecuencia es el miedo que cercena libertad. Porque si a mí me dicen que en cualquier momento me pueden bajar el sueldo a la mitad y que eso está permitido por el sistema, imagínense con el miedo que voy a vivir. Imagínense cómo eso cercena mi libertad. Porque no te voy a reclamar horas extras que no me las estás pagando, no te voy a reclamar vacaciones que me debes, no te voy a reclamar que me maltratás, o a mí o a mis compañeros, no voy a reclamar diferencias salariales, olvídate de derechos sindicales. ¿Por qué? Porque Pedro lo acaba de hacer y le bajaron el sueldo a la mitad. ¿Y cómo le explicó a su familia, a su esposa, a su esposo, que de repente cobra la mitad? Y que esto es legal en los términos del 104. La pregunta que nos vamos a hacer es eso. ¿Es esto legal o se puede impugnar? ¿Tenemos herramientas jurídicas para analizar esta norma? Porque la consecuencia es que el trabajador va a bajar la cabeza por miedo. O sea que va más allá de la plata. Tiene que ver con la dinámica sociolaboral, con la hiposuficiencia. Se potencia la hiposuficiencia del trabajador con esta práctica. Por eso yo les traje 3 herramientas jurídicas que la verdad podríamos estar hablando congresos enteros de cada una de ellas, pero para hacer un análisis que les sirva, yo lo diferencié con un análisis armónico o integral de la ley de contrato de trabajo con lo que quedó de la ley de contrato de trabajo, es decir, cómo podemos combatir esto sin pedir la inconstitucionalidad de nada. Otro segundo, que este análisis se basa en 2 pilares, el principio de irrenunciabilidad, lo que quedó del 12, y lo que quedó del artículo 66, del uso abusivo del ius variandi. Porque que te bajen el sueldo, de acuerdo a lo que vimos recién, puede ser una decisión unilateral del empleador o puede ser por un acuerdo, el famoso fallo Variaín. El otro mecanismo que podemos usar es el control antifraude. Porque si nosotros decimos que están escondiendo el salario dinámico en algo que en realidad es salario, podemos articular las normas como el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación, otras normas como el abuso de derecho, abuso de la posición dominante, todo lo que tiene que ver con la buena fe, y el famoso fallo Pérez Condisco de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, que básicamente lo que nos dice este fallo, para que lo tengan en cuenta, es que la naturaleza jurídica de una institución no la determina el legislador, no la determina las partes, el empleador, sino la propia Constitución, la naturaleza jurídica del instituto en cuestión, básicamente. Entonces, otra opción va a ser esto del antifraude, y desde el último punto de vista, que yo siempre recomiendo hacer toda la mayor cantidad de planteos posibles, el análisis de constitucionalidad del nuevo 104 bis. Y para eso vamos a tener que analizar qué garantías constitucionales están en juego y si se están viendo afectadas o no, por qué razón. Y acá recomiendo mucho el fallo de ATE con Municipalidad de Salta, el famoso fallo AT2. Empecemos rápido, artículo 12. Este se modificó. Le sacaron una palabrita nomás, o los contratos individuales de trabajo. Eso es lo único que se modificó. Acá están viendo el visor de academia.soyjurista.com/lct comentada, que es un visor gratuito que te pone en rojo lo que se sacó y te pone en verde lo que se agregó para que vean todas las normas. Y también tengo acceso a videos, ahí hay un video de 1 hora si quieren profundizar del nuevo artículo 12. Pero la discusión que antes estaba zanjada hace décadas revive cuando el legislador de la ley de modernización le borra o los contratos individuales de trabajo. Porque ahora discutimos qué se puede renunciar. ¿Qué se puede renunciar en el contrato de trabajo? Porque los que damos clase de elementos siempre explicamos que el orden público no se puede negociar para abajo, no se puede renunciar para abajo, y eso nadie lo duda. Pero todo derecho que va por encima de la ley de contrato de trabajo y del convenio colectivo de trabajo, todo derecho que nace de la voluntad de las partes del contrato de trabajo, por ejemplo, cobrar 2 millones de pesos, porque el piso sería el salario mínimo, no sé, hoy está 400.000, el salario de convenio puede ser 1.400.000, pero si yo negocio por encima, la pregunta es, ¿me pueden obligar a firmar un acuerdo por debajo? Y esto se discutió durante décadas y décadas y décadas. Así que es simplemente repasar qué se dijo antes. Gran resumen de esta charla de 1 hora.
hay tres posturas. La primera postura, la restrictiva, y la verdad sí, puedes renunciar. Si es por encima del orden público, si es por encima del convenio, si es por encima de lo que sería la ley, puedes renunciar. Unas posturas más intermedias, como Goldín y Álvarez, que dicen, para. Yo voy a presumir que acá hay un vicio de la voluntad, porque ¿quién renuncia al salario a cambio de nada? ¿Quién se deja para cobrar la mitad? ¿Quién quiere cobrar la mitad? Cuando el contrato de trabajo, la razón de ser es eso, el salario. O sea, ¿cuál es la condición más esencial del contrato de trabajo que existe? La remuneración. ¿Y cómo puede ser que de un día para el otro me digan que cobro la mitad? Entonces Goldín habla de que para él el empleador tiene que probar la libertad real, o sea que presume un vicio de la voluntad en cualquier tipo de acuerdo a favor del principio de irrenunciabilidad. Álvarez, por otro lado, dice, vamos a ver si está renunciando a cambio de algo o no. Pues le están bajando el sueldo, pero ¿le están bajando la jornada o se queda igual? Y en base al análisis de la transacción de derechos, ve si es válido o no esa renuncia de derechos. Y el factor tiempo también es algo muy determinante en la jurisprudencia, porque si no reclamaste por 10 años, la verdad está complicado, pero si pasó poco tiempo, el trabajador tiene más herramientas del principio de irrenunciabilidad. Y la postura amplia, que esta grábensela porque les va a servir acá, les va a servir con el banco de horas, les va a servir con cualquier tipo de modificación del contrato de trabajo, cualquier tipo de innovación objetiva del contrato, es la de la fuente. De la fuente se basaba en el viejo artículo 12, que es muy parecido al de ahora, que no decía contrato individual de trabajo, y decía, el 12 dice que no se puede renunciar a lo previsto en esta ley. ¿Y cuáles son las fuentes del contrato de trabajo? Artículo 1 de la ley de contrato de trabajo. Esta ley dice, dentro de la ley de contrato de trabajo, etcétera, etcétera, la voluntad de las partes. Y dice los usos y costumbres. O sea que no se puede renunciar a lo que establecieron la voluntad de las partes. Esta es la tesis amplia de la fuente, que para mí la podríamos usar tranquilamente para atacar todo este salario dinámico. Porque no se puede derogar un principio, digamos. El principio va más allá de lo que dice el artículo 12. ¿Y para qué sirve el derecho si de repente el trabajador en su hiposuficiencia sabemos que firma cualquier cosa? Por eso se creó el orden público, por eso se creó el principio de irrenunciabilidad. Entonces acá me parece clave que tengamos en cuenta volver a las bases. ¿Por qué se creó el principio de irrenunciabilidad? ¿Por qué se creó el orden público? Cuando veamos por qué, nos va a dar la fundamentación jurídica. Pero ¿qué pasa si el empleador lo hace de forma unilateral? Si el trabajador no firma nada. Acá el análisis es muy parecido pero distinto, porque no se basa en el 12, sino que se basa en el 66. El uso abusivo del ius variandi, que como ven en pantalla también se modificó. Lo que está en verde es lo que se agregó, lo tachado es lo que se borró. Se borraron muchas cosas, no voy a profundizar, podríamos estar una hora hablando de esto. Se sacó que no tiene que ser razonable o funcional para la empresa, pero el legislador se olvidó de sacarlo del artículo 65, que sí dice que tiene que ser razonable. Así que eso lo voy a pasar por alto. Y también se sacó que no tiene que afectar moralmente al trabajador. Pero lo que no se sacó es que no se puede alterar una condición esencial del contrato de trabajo. Y dígame si Juan no considera que ese millón de salario dinámico no es una condición esencial del contrato de trabajo. Díganme si le da igual cobrar ese millón o no, si le alcanza para pagar la tarjeta, el alquiler, los gastos, etcétera, etcétera. Para mí es una condición esencial del contrato de trabajo, entonces esta norma podría ser atacada desde el 66. Es algo para estudiar y analizar. Sobre todo por el 65, que no se modificó, habla algo muy interesante, que el doctor David Duarte habla, que es el principio de progresividad, y cómo lo recepta el 65, porque dice sin perjuicio de las preserva y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador, que esto no se tocó. Así que también lo podemos analizar desde el punto de vista de la ley de contrato de trabajo. Pero más allá de eso, para mí la clave también es atacarlo de todas formas, y una, la que dije, es el fraude. O sea, el legislador no puede decir que algo que no es. ¿Se entiende? Y acá tenemos un montón de normas que tutelan el salario, desde el convenio 95 del OIT, pero sobre todo en los términos de Pérez Condisco, la naturaleza de la institución. El hecho de que vos le digas dinámico a algo no lo convierte en dinámico necesariamente. Entonces, analizarlo desde la perspectiva del fraude, del artículo 14 de la LST, del artículo 12 del Código Civil, desde el artículo 9, 10, que es el principio de buena fe, el abuso de derecho,
Vean esto me parte la cabeza. El artículo 959, efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos que la ley lo prevé. En derecho civil, si yo alquilo una casa, no le puedo decir al otro, che, de ahora más vas a tener que pagar el triple. Che, de ahora más, esta casa no, te voy a dar otra. No me puedo imponer mi voluntad, porque yo celebré un acuerdo. ¿Cómo puede ser que estemos permitiendo con esta normativa que unilateralmente el empleador modifique el contrato de trabajo? No tiene sentido desde el punto de vista de la razonabilidad, del artículo 28 de la Constitución Nacional, básicamente. Otra cosa muy importante, el tercer análisis, porque para mí no es una a la otra. Desde ya sepan que para mí la solución es tratar de saltear la norma sin declararla inconstitucional, porque va a ser más fácil para el juez decirlo, va a ser más fácil para nosotros porque no van a apelar y no van a ir a la Corte Suprema los que ejercemos parte actora, pero es muy importante el planteo subsidiario respecto a la inconstitucionalidad de la norma. Y para mí, los derechos y las garantías constitucionales que se están violando, que son más evidentes, tienen que ver con el 14 bis, que habla de condiciones dignas y equitativas de labor. Y Juan vive con miedo a que le bajen el sueldo. Eso no es una condición digna y equitativa de labor, porque afecta a todos sus demás derechos, no solo su derecho a percibir el salario dinámico. Es muy grave esto. Pero además, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias, es una garantía constitucional. Entonces, el hecho que se permita que se pague, estamos de acuerdo, siempre pasó esto, pero que se saque, ¿no está afectando derechos constitucionales? Por eso, para mí, tenemos que plantear todo. Tenemos que analizar desde el punto de vista de la razonabilidad si se le puede bajar el sueldo a Juan. Yo veo que más de un magistrado se va a preguntar, ¿pero es lo mismo si de repente el salario dinámico era el 10% o era el 50% o era el 70%? Porque mientras mayor porcentaje, más fácil alegar el fraude. Pero para mí es importante repasar, como dije antes, ATE con Municipalidad de Salta, AT2, y Convenio 95 Ley T, porque hay un montón de derechos y garantías constitucionales. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Que el legislador no puede convertir en hueco, en ilusorio, un derecho humano fundamental, una garantía constitucional. Y si de repente, a decisión unilateral del empleador, te pueden bajar el sueldo de la mitad, ¿para qué sirve todo el derecho? Todo el derecho, toda la tutela, se convierte totalmente inerte. Principio de progresividad, también muy en cuenta, para mí sigue siendo súper importante, a pesar de que algunos no le den tanta fuerza, pero lo quería mencionar. Y para cerrar, y disculpen si me pasé, lo viejo funciona, Juan, lo viejo funciona. Este es el momento de estudiar la doctrina de antes, de estudiar por qué existe el orden público, por qué existe el principio de irrenunciabilidad, por qué se creó el uso abusivo del ius variandi. Cuando respondamos esas preguntas, vamos a tener muchas herramientas para analizar las normas de hoy en día. Muchas gracias. Gracias por tu clara disertación y el uso de inteligencia artificial. A full. Gasté todos los tokens. Gastaste todos los tokens. Gracias, Esteban.